Hay momentos en que el ser humano piensa que Dios guarda silencio, pero en realidad Él está obrando en lo más profundo. Cuando empezamos a ver con claridad nuestra propia fragilidad y se enciende el deseo de regresar, eso no es un fracaso, sino un signo de que el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón. De lo que se habla aquí es del modo en que Dios, en silencio, ilumina, sana y conduce a la persona de regreso por medio de la misericordia y no a través de emociones pasajeras. Queridos hermanos y hermanas, muchos corazones siguen pensando que Dios guarda silencio ante sus vidas, que la oración no alcanza el cielo, que las velas encendidas y las plegarias ya no son más que costumbre. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no deja de obrar, no es ruidoso, no se exhibe, no persigue emociones arrebatadas para que nos embriaguemos en la conmoción. Llega como una brisa suave, penetra en lo más hondo del corazón, allí donde incluso nosotros nos sorprendemos porque hay rincones que jamás nos atrevimos a nombrar. Ante todo, hemos de colocar de nuevo el fundamento. El Espíritu Santo no es un soplo nebuloso, no es una vibración pasajera y mucho menos un truco para librarnos del sufrimiento de inmediato. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que habita en el alma de quien vive en la gracia. No entra y sale según nuestro estado de ánimo, no desaparece cuando estamos cansados, ni se aleja cuando andamos desconcertados. Permanece, acompaña, corrige y transforma. Donde hay heridas, toca con suavidad para sanar. Donde hay extravío, ilumina para que volvamos a la verdad. Donde hay fatiga, nos levanta con una fuerza apacible, y porque viene a sanar y no a adormecer. El camino espiritual no es una sucesión interminable de consuelos. Quien ama de verdad ha de atravesar la verdad de sí mismo. El primer signo del Espíritu es una luz nueva en la conciencia, que nos ayuda a ver con claridad el pecado y las zonas de sombra propias. Suena incómodo porque pensamos que estar cerca de Dios debería traernos alivio inmediato, pero la luz no vuelve más desordenada la habitación. La luz solo deja al descubierto lo que ya estaba allí. Cuando la conciencia se enciende, no caemos en la desesperación, más bien brota un dolor santo. Duele haber amado tan poco al Señor, duele haber sido indiferentes con quienes debíamos amar, duele haber pactado con lo que está mal. Ese dolor nos empuja al sacramento de la reconciliación, al perdón pedido, a la decisión de renovarnos. Aquí conviene discernir con cuidado entre el arrepentimiento, que es gracia, y la culpa enfermiza. El arrepentimiento que viene del Espíritu siempre abre un camino gigetorno, de confianza, de recomienzo. En cambio, la culpa enfermiza cierra con llave, nos confunde, nos condena a nosotros mismos y nos deja caer. Si al mirar nuestras faltas el corazón se enciende con el deseo de volver, aunque nos dé vergüenza, ese rastro de la acción del Espíritu, los santos no lo fueron por no tener ya errores, sino porque recibieron más luz para verse con verdad y con mayor humildad aferrarse a la misericordia. Cuanto más cerca de Dios, más sentimos que lo necesitamos. El segundo signo es un creciente desasosiego por orar.
no necesariamente una emoción ardiente, ni un fluir siempre dulce. A veces es un vacío silencioso, una nostalgia inexplicable cuando ha pasado demasiado tiempo sin hablar con Dios. Puede que la oración se vuelva seca, aparentemente inútil. Las palabras del rezo se nos escurren como arena, pero si aún así nos empeñamos en permanecer, buscamos un pequeño silencio en la jornada y volvemos al Señor aunque no sintamos nada. Eso no nace de nuestras fuerzas, es el mismo Espíritu quien ora en nosotros, sosteniendo ese deseo frágil. A veces incluso retira las consolaciones sensibles para purificar el amor, para enseñarnos a amar a Dios por quien es, no por el bienestar que nos hace sentir. La perseverancia en la oración cuando no se siente nada es una de las pruebas más puras de la presencia del Espíritu, porque el amor maduro no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la fidelidad. Una madre velando a su hijo con fiebre en la noche, un padre que madruga y se fatiga en el trabajo, un cónyuge que perdona después de un roce. Todo eso es oración hecha con las manos, los pies y el corazón. Cuando elegimos la fidelidad en la sequedad, el amor se vuelve más libre, más verdadero y más duradero. Luego, el Espíritu enciende en nosotros un corazón compasivo. Ese es el tercer signo que comienza a avivarse cuando ya ha tocado el fondo del alma. Disminuye la indiferencia. Dejamos de girar en torno al yo. Prestamos atención al suspiro del cónyuge, a la mirada cansada de los padres ancianos, a la soledad del niño en casa que lidia con el teléfono y las redes. Nos incomoda la injusticia que antes pasábamos por alto. Nace el deseo de hacer algo, no por recibir aplausos, sino porque una corriente misteriosa nos impulsa a dar un paso. Esa corriente es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y este amor no es sentimentalismo blando, sabe ser tierno y también firme. A veces amar es decir no, es poner límites para que el ser querido no siga deslizándose hacia lo que lo daña. A veces amar es callar para rezar más que discutir, es saber esperar con paciencia más que intervenir con precipitación. Podemos reconocer estas cosas pequeñas en la vida diaria. Un mensaje para quien no vemos hace mucho, una llamada de reconciliación que parecía imposible, apagar la pantalla para sentarnos junto al hijo y escucharle, tomar un desvío para visitar a un enfermo, una hora de adoración silenciosa con la mente dispersa, pero con el corazón permaneciendo. Nada de eso brota espontáneamente de nuestra tendencia egoísta. Son semillas del Espíritu que crecen bajo tierra. Él trabaja como el sembrador, en silencio y con certeza, para que un día el árbol de la vida interior se eleve en la paz. Quizá muchos de nosotros hemos pensado que somos demasiado malos, demasiado inconstantes o demasiado poco espirituales para ser dignos de la gracia. Pero estos signos no aparecen por casualidad, son huellas del que camina en nuestra vida. No permitamos que la sombra de la autosubestimación empañe la obra de Dios. Si nos atrevemos a mirar la verdad de nosotros mismos, a volver a la oración y a vivir una compasión concreta, entonces el Espíritu ya ha abierto la puerta y nos invita a avanzar paso a paso.
y aún queda mucho por descubrir. Porque el Espíritu no solo nos muestra nuestro pecado y despierta el deseo de buscar a Dios, también nos enseña a abrazar los límites, a convertir la debilidad en puerta de la gracia. Precisamente por las grietas entra la luz. En el fracaso crece la humildad. Veremos que el amor puede aprender a ser perseverante, libre y sereno en medio de la tormenta. Ese camino se alarga ante nosotros, donde cada fragilidad puede convertirse en un pequeño altar y cada decisión de amar en una ofrenda sencilla para que Dios haga el resto. Pidamos saber escuchar el susurro del Espíritu en medio del vértigo de la vida. Saber levantarnos tras cada caída sin torturarnos. Ser fieles en la oración, aunque haya sequedad. Vivir una misericordia a la vez suave y firme. Entonces veremos que Dios jamás ha estado ausente. Sigue escribiendo la historia de salvación sobre los renglones torcidos de nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, cada gesto de ayuda, cada sacrificio silencioso, por amor auténtico, es el latido del Espíritu en nuestro corazón. Hay días en que nos sentimos impotentes, con las manos vacías, con la voz de la oración ronca y las tareas del hogar acumuladas. Pero precisamente ahí el Espíritu Santo realiza lo más admirable. Nos enseña a abrazar los límites, a leer en las grietas de nuestra vida una apertura para la gracia. Aceptar la debilidad no es resignarse ni rendirse. Es elegir creer que el poder de Dios florece en la tierra reseca del alma. Cuando dejamos de perseguir una perfección mundana, comenzamos a anhelar la santidad. La santidad no elimina de golpe toda falta, sino que nos enseña a levantarnos tras cada caída, confiando en que Dios puede escribir recto sobre renglones torcidos. Se produce una transformación silenciosa en lugar de atormentarnos. Aprendemos a mirarnos con misericordia. En lugar de envanecernos por el éxito, aprendemos la humildad, porque todo es gracia. Reconocer que necesitamos a Dios es el fundamento de la paz. Desde ahí, el corazón se inquieta menos ante el fracaso, se vuelve menos orgulloso ante los elogios y avanza con constancia por el camino de las virtudes. Aceptar los límites no nos vuelve perezosos ni complacientes. Al contrario, seguimos combatiendo, pero es la lucha de un hijo amado, paciente, serena, sin prisa y sin desesperación. Practicamos pasos pequeños y constantes. Una breve oración en medio del trabajo, un acto de templanza ante el arrebato de ira, una disculpa sincera tras una palabra dura. Cada paso pequeño es como colocar una piedra en el camino interior. Poco a poco se edifica una casa de paz donde resguardarnos en medio de las tormentas de la tentación. Al abrazar la debilidad, quedamos a salvo de la soberbia sutil en la vida espiritual. Con frecuencia pensamos que el mérito es nuestro, que hemos orado con esmero, servido mucho, mantenido la disciplina. Pero el Espíritu nos recuerda que todo fruto proviene de la gracia. Por eso damos gracias en lugar de ensoberbecernos. Confiamos más en Dios que en nuestras fuerzas. La humildad no rebaja la dignidad. La humildad nos eleva al lugar justo de hijos y aligera el corazón. El humilde ya no teme al fracaso, porque sabe que incluso el fracaso
puede convertirse en puerta de la gracia. Sobre esta tierra nace otro fuego, la caridad oblativa, ese amor que supera las emociones cambiantes. Es un amor perseverante, paciente, que sirve sin ruido, no exige recompensa, no espera aplausos, no depende del humor de los demás, trabaja en silencio. La cena caliente esperando a quien llega tarde, la prenda limpia y cuidadosamente doblada, el apretón de manos que pide perdón al final del día, una sonrisa que detiene el reproche. Ese amor es el ágape, el reflejo de cómo ama Dios, con firmeza, fidelidad y entrega. ¿Dónde se prueba con mayor claridad este amor? En la familia y en el matrimonio, donde compartimos la vida al detalle, viendo tanto los rasgos entrañables como los hábitos que cansan. Amar a quien convive con nosotros no es fácil, exige paciencia, comprensión y perdón continuo. Pero es precisamente ahí donde el Espíritu actúa con mayor fuerza. Convierte la casa en una escuela de santidad. Cada vez que eliges perdonar al cónyuge tras un conflicto, servir a los hijos aún estando agotado, o tener paciencia con un familiar difícil, entras en el taller del Espíritu. Milagros silenciosos ocurren en la cocina, en la mesa, en los trayectos de ida y vuelta. Y el corazón se ensancha. El amor verdadero no consiste en ceder a todas las exigencias. A veces amar es poner límites, decir no para que el ser amado no se autodestruya. El Espíritu nos enseña la ternura unida a la firmeza, la misericordia unida a la verdad. Esos son los padres que acompañan con constancia a un hijo que se desorienta. Establecen normas claras sin cortar el diálogo. Es la esposa o el esposo que se detiene antes de herir. Elige el momento oportuno para corregir con respeto. Es el hijo adulto que cuida a sus padres ancianos con paciencia, sin rehuir decisiones difíciles por su bien a largo plazo. Un amor así no es cómodo de inmediato, pero hace crecer al otro. También hay etapas de sequedad, cuando la oración parece vacía, el servicio pasa inadvertido y el afecto se agota. Justo entonces, la decisión de seguir amando es una ofrenda grata a Dios. Cuando perseveramos en la oración sin sentir nada, cuando hacemos el bien en secreto, cuando perdonamos una vez más, aunque la herida duela, el Espíritu purifica nuestras motivaciones y nos enseña a amar por Dios y por el verdadero bien del prójimo. De ese modo, el amor madura y se libera de las exigencias inconscientes del ego. Para alimentar el amor agape hace falta una fuente inagotable: la oración fiel, la palabra de Dios impregnando el ritmo de la vida y un corazón abierto a la gracia. Sin oración, el amor se vuelve interesado o condicionado. Con oración, el amor se purifica, se fortalece y se vuelve tierno. Hay días en que solo podemos exhalar una súplica sencilla: Señor, ayúdame a seguir amando. Incluso ese suspiro es gracia, es la mano del Espíritu tomando la nuestra. El amor ágape también nos impulsa a salir de los límites del hogar hacia la comunidad y los desconocidos. Son los pies que visitan al enfermo, las manos que levantan al débil, la voz que defiende al pequeño.
No busca aplausos ni recompensa, solo desea el bien del otro. Cuando alguien elige actuar por el prójimo a pesar de la incomodidad o del riesgo de perder, allí actúa la fuerza del Espíritu. De esas pequeñas decisiones se teje, hilo a hilo, una cultura de misericordia. Crean que ningún acto de amor es inútil. Un vaso de agua preparado a medianoche, una concesión en una discusión, una hora cuidando a los hijos del vecino exhausto, un sobre sencillo para compartir una dificultad. Todos son joyas escondidas en la corona que Dios reserva a quienes aman. Aunque estemos cansados y no veamos resultados inmediatos, podemos elegir amar un paso más, y es precisamente esa perseverancia silenciosa la que confirma que el Espíritu habita en nuestro corazón. Pidamos aprender a acoger nuestros límites con confianza, y desde esa tierra dejar que el Espíritu encienda la caridad oblativa, perseverante, paciente, incansable en hacer el bien. Entonces nuestro hogar será refugio de paz, nuestra comunidad será signo de esperanza, y nuestro corazón se convertirá en un pequeño altar donde cada gesto humilde se ofrece a Dios. Queridos hermanos y hermanas, hay estaciones en las que el corazón se vuelve árido como un desierto. La oración se eleva ligera como brisa y se disipa. Los sacramentos recibidos no despiertan emoción alguna. Nos desanimamos con facilidad. Pensamos que Dios está lejos, que nuestro esfuerzo cae en el vacío. Sin embargo, precisamente en esos días que parecen endurecidos, el Espíritu Santo sigue purificando en silencio, enseñándonos a amar a Dios y al prójimo, no por la sensación, no por la recompensa inmediata, sino porque ellos en sí mismos son dignos de ser amados. La sequedad espiritual no es un castigo ni un rechazo de parte de Dios. Es el tiempo en que Él nos saca del apoyo en lo sensible para ponernos sobre un fundamento más firme, la fidelidad. Cuando perseveramos en la oración aunque no sintamos nada, cuando cumplimos nuestro deber aunque nadie lo reconozca, cuando perdonamos aunque la herida siga latiendo, el corazón se dilata y madura. Un amor así supera las oscilaciones del estado de ánimo, se vuelve más libre, más verdadero y más cercano al corazón de Cristo. La paradoja de la vida de fe está en que en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. En la aridez, el amor tiene ocasión de volverse puro en la oscuridad. La luz aprende a resplandecer desde dentro cuando aceptamos la imperfección sin caer en la culpa estéril ni condenarnos a nosotros mismos, sino levantándonos para seguir adelante. El Espíritu Santo siembra en nosotros una paz singular. No es la paz de las cosas que marchan bien, sino la certeza de que Dios sigue obrando incluso cuando no lo percibimos. Son precisamente los días de sequedad los que nos vuelven más sensibles al dolor del prójimo, al dejar de depender de la gratificación emocional. Aprendemos a mirar fuera de nosotros. Vemos las lágrimas del cónyuge tras una jornada frustrante, la soledad de un anciano en un rincón de la casa, el enfado de un niño que ansía ser escuchado, el combate de un familiar atrapado en hábitos autodestructivos. La compasión que enciende el espíritu no es un enternecimiento pasajero,
sino una decisión de compromiso y de búsqueda del verdadero bien del otro. Aunque exija poner límites, pronunciar una palabra firme y justa y soportar malentendidos por un tiempo para ayudarle a crecer. Miremos la vida más cotidiana. Una cena servida tarde, pero con calor de hogar. Una conversación que concede la victoria a la verdad y al afecto más que al propio orgullo. Callar cuando la crítica ya está en la punta de la lengua. Un minuto de rodillas ante el Señor, aunque los párpados pesen por el cansancio. Son cosas pequeñas, sencillas, nada vistosas, pero son los ladrillos con los que el Espíritu construye un corazón firme. Ahí se ejercita la paciencia, se enciende la benevolencia y se cultiva la fidelidad. Frente al fracaso, solemos caer en la tentación de una autoacusación interminable o de una rendición desesperada. El Espíritu nos enseña otro camino: mirar el error de frente, llamarlo por su nombre en la verdad y entregarlo a la misericordia para recomenzar cada vez que nos atrevemos a levantarnos. En lugar de repetir el estribillo de la autocóndena, Él infunde una fuerza mansa en el corazón, como la mano de un artesano que repara con paciencia cada desconchón de una vasija preciosa. No nos desecha por una rotura, sino que convierte las grietas mismas en lugar donde la gracia relumbra. En la familia, escuela permanente de amor y de mutua paciencia. El Espíritu actúa de manera viva. Un esposo que baja la voz cuando sube la tensión. Una esposa que elige escuchar en vez de llevar la cuenta de faltas antiguas. Un hijo adulto que comparte el peso de cuidar a sus padres ancianos. Esos gestos son milagros silenciosos de cada día. No porque seamos expertos en soportar, sino porque el Espíritu trae una fuente nueva que nos ayuda a amar a la manera de Dios, perseverante y suave, pero no pusilánime, compasiva, pero unida a la verdad. Conviene también discernir que la verdadera compasión no busca un sentimiento de superioridad moral. No se ayuda para sentirse bueno, sino para que el hermano sea liberado de lo que lo hiere. Por eso, amar a veces es detenerse a tiempo, invitar al ser querido a asumir su responsabilidad, acompañar con paciencia, sin sustituirlo en todas sus decisiones. Elegir así a menudo nos cuesta, nos trae incomprensiones, pero en ese sacrificio escondido brotan frutos duraderos. Soraya, madurez y la alegría honda de quien ha amado sin esperar respuesta. ¿Qué fuerza nos permite recorrer este camino sino la oración fiel? La oración no siempre rebosa entusiasmo. Con frecuencia es un regreso sencillo, volver a un versículo de la Escritura, a una súplica breve, a un instante de silencio para acompasar nuestro latido con el del Señor. Cada vez que permanecemos ante su presencia, aún con la mente dispersa, el Espíritu afina en secreto las cuerdas del alma. Poco a poco, el interior se ordena, se fortalece y la paz encuentra morada. De esa fuente brotan de modo natural los frutos: paciencia con uno mismo y con los demás, valentía para decir la verdad con caridad,
generosidad para servir sin ostentación, humildad para recibir correcciones y cambiar. Estos son signos claros de que el Espíritu Santo está en nosotros. No hacen falta fuegos artificiales ni emociones deslumbrantes. Basta mirar esos movimientos silenciosos y constantes para reconocer sus huellas. A veces las circunstancias nos empujan a pruebas duras, conflictos prolongados en el hogar, injusticias que hieren el honor, estrecheces que pesan en la economía, una puerta laboral que se cierra en el umbral del desánimo. Elegir amar un paso más, ser fiel un día más, orar una vez más, se convierte en la más fuerte profesión de fe. El Espíritu no promete quitar toda cruz, pero promete la fuerza para llevarla y convertirla en lugar de encuentro con la salvación. Cuando aprendemos a mirar la vida con los ojos del Espíritu, empezamos a reconocerlo en lo pequeño. El abrazo reconciliador tras la disputa, la risa que vuelve tras días de silencio, la calma en medio de una reunión tensa, la decisión de decir la verdad con respeto, agacharse para ayudar a un desconocido caído en la calle, abrir la puerta de casa para compartir un alimento. Cada una de estas cosas, aunque cotidiana, es una llama que mantiene encendido el corazón. Y al final del día, si podemos decir con gratitud que elegimos amar en vez de resentir, orar en vez de quejarnos, perdonar en vez de acumular agravios, eso prueba que el Espíritu Santo realmente actúa en nosotros, no porque seamos perfectos, sino porque la gracia ha sido dada y acogida. El camino por delante sigue siendo largo y con curvas, pero cada paso de fidelidad nos acerca al corazón de Dios. Pidamos que en medio del ajetreo sepamos guardar un espacio para que el Espíritu obre. Guiñar el ojo al propio corazón cuando damos algo pequeño que nadie ve, y sonreír para seguir adelante cuando llega el cansancio. Entonces, aunque el ojo humano no lo perciba, el cielo crecerá en cada elección escondida, y el mundo alrededor será calentado por pequeños hornos de caridad, misericordia y fidelidad. Amén.